Entonces iniciamos el análisis de aceleración. Entonces la aceleración, cálculos de aceleración en mecanismos, es una de las partes pues, que se hace muy importante, porque con eso ustedes pueden calcular las fuerzas debidas a esas aceleraciones y poder calcular la resistencia del mecanismo. Por eso se hace evidente pues que se deben calcular. Y pues si el objetivo de nosotros va a ser calcular las aceleraciones como hemos venido haciendo así con las velocidades, lo mismo va a ser con la aceleración, calcular en puntos del mecanismo esas aceleraciones debido a los cambios de velocidad. Pues recuerden que si hay un cambio de velocidad, va a haber un cambio en la aceleración. Y nosotros vamos a enfocar en un instante de tiempo a calcular esas aceleraciones, así como en la velocidad. Y para calcular esas aceleraciones tienen que saber calcular las velocidades, pues que ya las vimos. ¿Listo? Para calcular las aceleraciones va a haber que calcular ese polígono de velocidad y luego pasar a calcular las aceleraciones. ¿Listo? Vamos a ver el método básicamente en el analítico. Como vimos el de la velocidad relativa, vamos a ver que también las aceleraciones se calculan con aceleración relativa para poder calcular esos puntos. Vamos a ver pues, cómo se haría gráficamente y cómo se haría analíticamente, que es en el que vamos a enfocarnos, porque pues, básicamente es como lo van a desarrollar ustedes. Pero el gráfico serviría como para uno también hacer esa comprobación. Entonces recuerden que la aceleración va a ser lineal, que hay un error, luego lo corrijo y se los envío. Y que, como les decía, la aceleración es un cambio, siempre va a haber aceleración o desaceleración debido al cambio de la velocidad. Y como la velocidad es un cambio vectorial, que también lo dijimos, pues la aceleración también va a ser vectorial. Que de la aceleración también vamos a tener que sacar componentes muchas veces para poder hallar la magnitud de la aceleración. Y recordar pues que la velocidad va a producir o una aceleración o una desaceleración. Y básicamente pues recuerden que la velocidad es el cambio del posicionamiento respecto al tiempo, o la derivada de la posición respecto a la derivada del tiempo. Así la aceleración va a ser la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada de la posición, o la primera derivada de la velocidad. Y para pues aceleraciones lineales o en un corto tiempo volvemos a tener lo mismo, que va a ser el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo, ¿sí? Bien, así tendríamos que la aceleración es cuando el delta de tiempo tiende a cero, va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y recordar que si la aceleración va en el mismo sentido de la velocidad, pues está acelerando, y si va en sentido contrario, desacelera. Por eso en velocidades, la velocidad siempre va en el sentido de la velocidad angular, pero ya en aceleraciones no siempre va en el sentido de la velocidad angular, porque puede estar desacelerando. Pues vamos a tener estas unidades según sea el caso: pies por segundo cuadrado, pulgadas segundo cuadrado, metros segundo cuadrado, milímetros. Y recordar pues que los valores de la gravedad, ¿sí? Y yo no sé si ustedes conocen el concepto de gravedades. No sé si han visto cuando dicen que un ser humano soporta 5 gravedades, un avión lo calculan en gravedades. Entonces recuerden que cuando uno calcula una aceleración y la divide por la gravedad, le dan términos de gravedades, y esas gravedades es lo que soporta un cuerpo en un instante de tiempo. Y entonces, ya teniendo la ecuación, pues, replanteando simplemente la ecuación, vamos a tener que la aceleración es el delta d sobre el delta de tiempo. Estas ecuaciones simplemente son en aceleración rectilínea constante, que estas ecuaciones las vieron en física, lo mismo que las de velocidad. Pues como repaso las vamos a ver, pero en realidad en los mecanismos vamos a
vamos a ver que es cuando hacemos el planteamiento de la ecuación de la aceleración relativa, vamos a descomponer las aceleraciones en normales y tangenciales. Pero como repaso, simplemente saber que el delta de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial igual a la aceleración por el delta de tiempo. ¿Sí? Es como despejar el delta de tiempo, pues despejar la velocidad. ¿Sí? Y recuerden esta otra ecuación es para aceleración rectilínea constante, que también uno la ve en física 1. Cuando uno ve en física 1 de estas ecuaciones, el delta R es igual a un medio de la aceleración por el delta del tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el delta de tiempo. Y combinando estas dos ecuaciones, que es una demostración que también se la hacen a uno en física 1, ¿sí? Por medio de integrales, ¿sí? Uno llega a esto, combinando estas dos ecuaciones. Simplemente uno despeja aquí, reemplaza aquí y llega a esta ecuación. Yo no lo voy a hacer porque eso ya, vamos que eso es un tema que ya vieron en física. Simplemente se llega a que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta de posición. Listo. Como tener esas ecuaciones ahí presentes, aunque como les digo, no les voy a poner a calcular, digamos, la velocidad de una partícula en caída libre o la aceleración de un carro, bueno, que eso ya hace parte de, como les digo, de física. Listo. Pero como repaso, vamos a hacer este ejercicio. Dice, un elevador express de un edificio alto puede alcanzar una velocidad total de 15 millas por hora en 3 segundos. Miren que estos ejercicios, como vuelvo y reitero, se vieron uno los hace mucho en física. Suponiendo que el elevador experimenta aceleración constante, determina la aceleración y el desplazamiento durante los 3 segundos.